Emitter Velocity. Calcula la velocidad usada por los módulos Inherit Velocity y Emission. El sistema puede calcular la velocidad usando un componente Rigid Body o un Transform. Esta opción la pondremos en práctica más adelante en el curso. Max Particles. Controla el número máximo de partículas que se pueden emitir a la vez. Si se alcanza el valor establecido en esta propiedad, algunas partículas serán eliminadas. Auto-Random Seed permite generar aleatoriedad cada vez que el sistema de partículas se reproduce. Esta propiedad por defecto es verdadero. Esto quiere decir que cada vez que presionemos play, las partículas serán emitidas de manera aleatoria. Sin embargo, si desactivamos esta opción, todas las partículas serán emitidas desde la posición anterior, haciendo el patrón repetitivo y continuo. Stop Action permite realizar una acción al sistema cuando todas las partículas han terminado o han muerto luego de finalizar su tiempo de vida o duración. En esta propiedad podemos encontrar cuatro opciones: None, Disable, Destroy y Callback. Disable permite que el GameObject se desactive una vez que las partículas han terminado su vida. Destroy permite destruir el GameObject una vez que las partículas han terminado su vida. Y Callback envía un callback a cualquier script en la escena que contenga la función onParticleSystemStopped. Cooling Mode permite pausar la simulación del sistema cuando las partículas están fuera de la pantalla. Cooling automáticamente detiene las partículas que están fuera de la pantalla, pero en algunos casos es posible que desees que la simulación continúe. Esta propiedad posee cuatro opciones, las cuales son Automatic, Pause and Catch Up, Pause and Always Simulate. Automatic se refiere a que las partículas emitidas desde la propiedad Looping usan Pause y todas las demás usan Always Simulate. Básicamente, las partículas que estén dentro de la pantalla serán simuladas y las que estén fuera de ella serán detenidas. Pause and Catch Up detiene a las partículas que están fuera de la pantalla, pero si la cámara vuelve a la posición en donde las partículas fueron pausadas, esta intenta reactivar las partículas desde el punto en el cual desaparecieron. Esta opción suele generar problemas de rendimiento al intentar calcular las partículas que fueron pausadas. Pause se refiere a que todas las partículas serán detenidas cuando estén fuera de la pantalla, y Always Simulate se refiere a que el sistema continuará simulando las partículas independientemente de si están fuera o dentro del área de la pantalla. Esta opción es bien útil para disparos, fuegos artificiales o partículas que se estén generando en una vista global. Ring Buffer Mode mantiene las partículas vivas hasta que alcanzan el valor que hemos puesto en la propiedad MaxParticle e inhabilita el Start Lifetime. Esta propiedad posee tres opciones, las cuales son Disable,
Pause until replaced y Loop until replaced. Disable es la opción por defecto y deshabilita el Ring Buffer Mode. Esto quiere decir que las partículas morirán cuando su tiempo de vida concluya. Pause until replaced pausa las viejas partículas una vez que alcanza el valor del max particle que hemos establecido. En este momento, el sistema recicla las partículas y las hace aparecer como nuevas. Este valor podemos corroborarlo en Particles del panel Particle Effect. Y finalmente, Loop Until Replaced permite generar un loop entre las partículas antes de que sean reemplazadas. Esta opción no es muy utilizada, por lo que no entraremos en detalles en ella.